Hola, buenas tardes, bienvenidos a este video con el cual vamos a iniciar lo que es el último bloque, el último parcial para calificar eh, tanto al grupo de diseño gráfico como arquitectura. Vamos a tratar de explicarles eh, cómo va a ser el trabajo final o la evaluación final. Voy a regresar un poco a lo que vimos en primer parcial y para recapitular lo que estuvimos viendo, todas las prácticas que tenían que ver con fechas. Recuerden que también en segundo parcial comenzamos a ver a Visual Basic, un poco de programación en macros en Excel. Y la intención es tratar de unir un poco eso que vimos en primer parcial con el segundo parcial y poder hacer, digamos, un proyecto un poco más integral donde podamos aplicar la mayoría de los conocimientos adquiridos, o por lo menos aquellos más relevantes o más importantes que tuvimos durante este cuatrimestre. Entonces, recordando lo que veíamos de fechas, bueno, habíamos visto formatos, habíamos visto conteos, cálculos, diferentes tipos de cálculos para fechas, y faltaron algunas muy pocas funciones que Excel nos proporciona para trabajar con fechas. Es las que voy a ver ahorita. Por ejemplo, habíamos visto en el caso de la primera práctica de fechas, en el caso de cálculo para días. Recordarán ustedes la primera práctica de fechas, teníamos un formato en donde en base a ciertos pedidos o clientes teníamos unas fechas de entrega y queríamos saber cuántos días disponibles teníamos para entregar dicho pedido, y veíamos que teníamos tres opciones: si el pedido estaba vencido, si estaba por vencer o teníamos suficiente tiempo todavía para entregarlo. Bueno, en esa ocasión lo que habíamos planteado era el conteo de días solamente entre dos fechas. Por ejemplo, el 1 de enero de este año sería una fecha, y por ejemplo el primero de este mes, primero de marzo, tenemos otra fecha, y lo que hacíamos era simple y sencillamente una operación aritmética, que es la resta de entre dos fechas, que sería por ejemplo la fecha final menos la fecha inicial, y nos daba un total de 60 días. Ok, Excel maneja un registro de calendarios que es el mismo que nosotros podemos ver aquí en la sección de nuestro reloj. Entonces tenemos disponibles desde el 1 de enero de 1900, y en base a esa base de datos y a base de estas dos fechas, Excel nos devuelve la cantidad de días, sin importar si es día entre semana, si es fin de semana, por dónde comienza la semana. Esto no es relevante en este momento. Veíamos en una práctica posterior también el supuesto de días entre semana. Veíamos que existen diferentes tipos de semana. Veíamos algunos casos, por ejemplo, en los restaurantes, donde la semana no precisamente comienza el lunes, sino que comienza el martes o puede comenzar en cualquier otro día. Y en base a ese tipo de semana o esa configuración podíamos hacer otros cálculos. Bueno, retomando un poco eso, voy a hacer aquí una modificación. Voy a cambiar, por ejemplo, la fecha del una fecha posterior, por ejemplo 1 de diciembre de este año. Obviamente todavía no llegamos a esta fecha, pero ¿qué tal si yo quisiera conocer el tiempo que hay entre estas dos fechas? No funciona. Bueno, puede funcionar si utilizo la resta que habíamos visto anteriormente: 335 días, casi un año, porque estamos en 1 de enero y pues el último mes de diciembre. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que me interesa a mí es conocer los días que se elaboraron entre dos fechas en específico? Podría ser esta y esta de aquí. Existe otra función que voy a poner aquí a un lado, que se llama días.lab. De hecho, si nosotros colocamos nuestro cursor aquí, nos devuelve el número total de días laborados entre dos fechas. Entonces, esta función lo que hace, me pide una fecha inicial, coma, una fecha final. Y bueno, antes voy a cerrar paréntesis aquí. Cierro paréntesis. Si se fijan, esta me devuelve 335 días, que incluye la cantidad de días que existen entre estas dos fechas, pero esta otra función me permite hacer un conteo, que en este caso son menos días, solamente días laborados. Para esta función se toman en cuenta días laborados solamente de lunes a viernes, considerando que sábado y domingo es fin de semana y son días que no se trabajan. Entonces, obviamente es un número menor que incluye tanto el 1 de enero como el 1 de diciembre. Entonces, entre estas dos fechas hubo 240 días laborales, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sin contar sábados y domingos. Ahora regresemos un poquito a la función.
Dicen, si ustedes se fijan, fecha inicial, fecha final y luego tenemos vacaciones. En el caso de que a mí me interese conocer exactamente los días laborados, excluyendo las vacaciones o los días inhábiles, yo tendría que tener, por ejemplo, una lista de fechas. Supongamos el 1 de mayo, inhábil. Por ejemplo, podemos poner otra cosa, no sé, el 1 de enero pues también es inhábil. Entonces supongamos que estas son mis vacaciones o mis fechas que no se trabajaron. Entonces yo aquí tendría que poner coma, selecciono los días inhábiles, cierro paréntesis, y de 240 me bajó a 238. ¿Por qué? Porque incluye lo que es el 1 de enero, lo descuenta, y también el 1 de mayo. Entonces puedo poner toda la cantidad de fechas que yo quiera, incluirlas en mi fórmula y me las va a descontar de manera automática. Me descontaría entonces sábados, domingos y días inhábiles o vacaciones. Entonces, eso solamente la explicación. Ahorita lo de vacaciones en realidad no nos interesa tanto, solo quería que lo supieran. En este caso, la función días.lab nos regresa un conteo de días laborables considerándose de lunes a viernes. Entonces, habiendo conocido esto, vamos a realizar la práctica del día de hoy, que es un formato que a continuación voy a presentarles. Muy bien, tenemos esta es la problemática o la práctica. La teoría nos dice: se pretende crear una base de datos donde se capturen las fechas de ingreso y egreso del personal de una empresa a fin de conocer cierto bono a pagar dependiendo de los días de servicio prestado a la empresa. La condición es el 5%, más bien, el 0.5% del sueldo registrado por cada día laborado. Ojo, 0.5% del sueldo registrado por cada día laborado. Vamos a suponer que días laborados ahorita son de lunes a viernes solamente. Entonces tenemos esta tablita donde tenemos número de empleado para distinguirlos, fecha de alta, fecha de baja, sueldo del empleado registrado, los días que laboró y bueno, el total del bono que se le va a pagar. Entonces, estos de aquí son simple y sencillamente números al azar, puede ser cualquier cosa. Las fechas de alta yo puse aquí 1 de enero del 2019, 10 de octubre del 2018 y 12 de diciembre del 2019. Vamos a suponer que todos se les dieron de baja el mismo día, que es el día de hoy. Entonces, suponiendo que son muchas los números de empleado, voy a utilizar la función hoy para que todos me devuelvan el día de hoy, que es 24 de marzo del 2020. Entonces, vamos a registrar ahorita lo que son los sueldos. Voy a suponer que este empleado tenía un sueldo de 1,200 pesos semanales. Entonces voy a seleccionar primero esta parte de aquí y estos de acá, que yo sé que ya van a estar en pesos, porque estamos hablando de dinero. Y el segundo empleado vamos a suponer que tenía un sueldo de 1,500, mientras que el tercer empleado tenía un sueldo de 2,000 pesos. Entonces ya tenemos capturado lo importante ahorita, que es la fecha de alta, la fecha de baja y cuánto se le estaba pagando a cada empleado. Ahora, vamos a aplicar obviamente la función días.lab y nos pide fecha inicial o fecha de alta, coma, la fecha final o la fecha en la que se dio de baja el empleado, y voy a cerrar el paréntesis porque ahorita no me interesa conocer si hubo días festivos o tuvo vacaciones el empleado, solamente me interesa esto en este momento. Le damos enter. Bueno, en el primer caso tenemos que elaboró 321 días. Se fijen cómo es diferente si yo hago la resta que hacíamos anteriormente. Son 448 días, pero pues obviamente no laboró esos 448 días, sino solamente laboró 321. Entonces aquí vamos a solamente estirar y ya tenemos los días laborados de cada uno de los empleados. Ahora, total a pagar en realidad no es una función que ustedes desconozcan. Vamos a hacer una operación matemática, solamente vamos a hacer un arreglito aquí. Diría, recordemos que es el 0.5% del sueldo registrado por cada día laborado. Entonces, ¿cómo hago para calcular lo que le tengo que pagar? Sería entonces igual el sueldo que tenía registrado por ¿cómo obtengo el 0.5%? Obviamente yo tengo que ponerlo aquí en decimal porque no lo voy a poner en porcentaje. Aquí está en porcentaje. Yo tendría que comenzar con 0. Ojo aquí, estoy hablando del 0.5, o sea, la mitad del 1%. Si yo pongo 0.5, estoy hablando de la mitad del sueldo, o sea, el 50% del sueldo. Si yo pongo 0.05, estoy hablando del 5% del sueldo. Y a mí me interesa la mitad del 1%, entonces sería 0.00
5. Ahora, si yo doy enter aquí, me va a traer o me va a regresar solamente el 5% de mi sueldo, que vendrían siendo algo así como 6 pesos, si no me sale el mal cálculo. El 10% de 1200 son 120. El 10% de 120 son 12, estamos hablando del 5, entonces estamos hablando de 6 pesos. Pero necesito multiplicar ese porcentaje ahora por los días laborados. Entonces lo que voy a hacer aquí es encerrar esto entre paréntesis, esta operación que ya estamos haciendo, y el resultado de esta operación la voy a multiplicar por la cantidad de los días, que en este caso es los días que están aquí en el E7, damos enter y tenemos 1926. Vamos a corroborar esa información. Si yo tengo 1200 por 0.005, son los 6 pesos por 321 días, 1926. Entonces de esta manera yo ya estoy calculando el bono que se le tiene que pagar a cada uno de los empleados de acuerdo a los días laborados y pues al sueldo que tenían ellos registrados.